Le damos la bienvenida a este recorrido por el barrio histórico de San Francisco, uno de los rincones más bonitos de Telde, entre otras cosas, porque su trazado y estética nos transportan al pasado. A raíz de esto, el barrio ha sido reconocido como bien de interés cultural, junto al barrio de San Juan. Comenzaremos en la calle Inés Chemida y culminaremos en el cruce de los Cuatro Caminos. Para empezar, diríjase hacia la comisaría de la policía local y sitúese enfrente. Y ya, sin más preámbulo, iniciamos la visita. Alto relieve. Si miramos a nuestra izquierda, en el muro, veremos un mural. Este mural es un relieve de bronce con marco de acero del artista tendense Luis Arencillo Betancourt. Se puede interpretar como un sueño que tuvo donde se veía a sí mismo como a un aborigen que divisa el futuro de Telde y lo plasma en su obra. Este faicán está mirando a los 4 edificios eclesiásticos de los barrios de San Juan, San Francisco y San Gregorio, las industrias azucareras, la fábrica de ron, una amplia zona de cultivo de platanera y un barco que representa el barrio marinero de Melenara. En la parte alta vemos a un gato negro erizado que podría interpretarse o como un guiño a la vinculación de Telde con la brujería o que lo que ve no le gusta. Continúe por la calle Inés Chemida para llegar a nuestra siguiente parada, el acueducto. Acueducto. A finales del siglo XIX, la ciudad de Telde y su Vega Mayor experimentó un auge económico importante gracias a su producción agraria, debido principalmente a la plantación de extensos cultivos. Es por ello que se hace necesario construir ingenios hidráulicos que lleven el agua allí donde se necesite, siendo este el motivo de su construcción. Fue obra de don Juan León y Castillo y se construyó con toba volcánica. Está formado por 10 arcos sustentados por gruesas columnas y en la parte superior, 2 acequias llevan el agua de un punto a otro, salvando el desnivel del terreno. A la derecha encontrará la calle Bailadero. Le esperaré ahí. Yacimiento arqueológico El Baladero. Fue descubierto en los años 60 y se cree que muy probablemente se utilizara para llevar a cabo un ritual aborigen que consistía en encerrar al ganado en este lugar, sin comida ni agua. Esto provocaba sus balidos, que servían como demanda a los dioses para que les enviaran agua de lluvia en épocas de sequía y hambruna. De ahí el nombre de Baladero. Sin embargo, también se conoce esta zona con el nombre de Bailadero, que proviene de la relación en esa zona con cierta leyenda basada en la creencia de que aquí se organizaban aquelarres. Las brujas de la ciudad se reunían para bailar alrededor del fuego, sacrificando después un macho cabrío como ofrenda a los demonios. También existe otra leyenda que narra que una luz aparecía ante los vecinos y caminantes, parecido a la leyenda popular de las luces de Mafasca en Fuerteventura. Vuelva a la calle Inés Chemida y continúe hasta la plaza de San Francisco, junto a la fuente. Mientras realiza este trayecto, le hablaré sobre la historia del barrio. San Francisco. Nos encontramos en el centro del barrio de San Francisco. Antiguamente era una montaña volcánica y abrupta donde los aborígenes aprovechaban sus oquedades para vivir. Como prueba de ello, muchos vecinos que han realizado obras en sus casas han encontrado en sus cimientos estas oquedades, que corresponden a las burbujas volcánicas de la montaña que muchos han aprovechado como bodegas. Cuando llegaron los conquistadores, le pusieron el nombre de Altozano, nombre muy común en todo el territorio de la antigua Castilla. Pequeña elevación de terreno casi siempre usada para colocar en ella la puerta o lugar de salida de las murallas, o escape en tiempos de invasiones y guerras. Un poco más tarde se completó el nombre como Altozano de Santa María la Antigua, donde erigieron una ermita en su honor, y en el año 1610, con el establecimiento de los frailes franciscanos, se cambia a San Francisco. Barrio humilde donde los haya. Aquí vivían personas libres, artesanos, labradores y campesinos que trabajaban para los señores de San Juan. Las casas más antiguas son de los siglos XVI y XVII. Fueron en un principio de una sola planta, con una gran huerta en su interior, construida sobre terreno volcánico.
Aquí parece que el tiempo no ha pasado, y hasta sus calles conservan sus peculiares nombres originales. Calle de la Huerta, porque la calle llegaba a la huerta del antiguo convento. Calle de la Portería, porque daba a la portería del convento, etc. Plaza de los Jornaleros. Ahora se encuentra en la Plaza de los Jornaleros. Recibe este nombre porque en la época de los franciscanos, antes de salir el sol, todos los días se reunían aquí los jornaleros y señores de San Juan. Los franciscanos se encargaban de buscar mano de obra para los señores y controlaban que se cumplieran los acuerdos económicos al respecto. También exigían el pago del diezmo a los trabajadores, que podía pagarse tanto en monedas como en forma de víveres. Con las sobras de estos víveres cocinaban la famosa sopa boba, que servían a los más desfavorecidos. Los monjes franciscanos permanecieron en el barrio hasta la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX. Iglesia de San Francisco. Frente a la fuente encontramos la iglesia de San Francisco, construida a partir de la primitiva ermita de Santa María de la Antigua. Lamentablemente, permanece cerrada al público, salvo puntuales excepciones. La puerta que vemos aquí no es la entrada principal, y su estilo es neoclásico. Es una iglesia bastante simple, sin grandes ornamentos, fiel reflejo de la vida austera que llevaban los frailes franciscanos. En su interior existen numerosas tumbas de estos monjes que hacían múltiples labores de caridad, como talleres de libros miniados, confección y restauración de libros a mano, creación de escuelas y labor docente, curación de enfermos y alimentación a los más pobres, entre otras cosas. Alberga una pequeña imagen de la Virgen de Santa María de la Antigua, de autor anónimo, y que según algunos estudios fue encontrada de manera fortuita en una de las cuevas de Taliarte por un pastor y a la cual le dedicaron el primer templo. Tal vez no tenga gran valor artístico, pero sí histórico, dado que se trata de la imagen primitiva de la desaparecida ermita. La puerta de entrada principal da hacia la Plaza de los Romeros. Allí le espero. Plaza de los Romeros. Aquí pueden observar la puerta de entrada original de la iglesia, así como el listado de guardianes que tuvo el templo. Así se denominaba a las autoridades o superiores de la orden franciscana del recinto sagrado en cuestión. Si nos asomamos al borde de la plaza, se aprecia en la otra ladera los poblados aborígenes de Asendro, cuyas cuevas no han dejado de estar habitadas, y Tara, donde el cabildo estudia una cavidad porque posiblemente es el templo perdido de Gran Canaria, un calendario astronómico más rústico y antiguo que el del Risco Caído. A mano derecha podremos observar el puente de los 7 ojos de Juan León y Castillo. Recorrido por las calles de San Francisco. Continuamos el recorrido dando un paseo por las calles del barrio. Comenzaremos por la calle Portería. Como ya comentamos al inicio del recorrido, San Francisco fue construido sobre lava, lleno de tubos volcánicos. Fíjese en lo alto de las fachadas de las casas. Esos picos que se ven se llaman almenas. Estas indicaban el rango social de las familias. Por ejemplo, una almena significaba castellano puro y limpieza de sangre. 3 almenas significaba castellano puro e hidalgo. Rango inferior de la nobleza, no titulada, castellana que tenía algún mérito. A lo largo de todo el barrio, veremos una serie de grandes cruces. Estas marcan el recorrido del Vía Crucis que los franciscanos hacían cada viernes. Esta penitencia era especialmente sanguinaria, pues los latigazos y golpes autoinfligidos para lograr la redención eran especialmente agresivos, tal vez por el tamaño de los pecados. Eran 14 cruces, en la actualidad 13, porque una de ellas fue donada por el ayuntamiento al Valle de los 9, y hacen referencia a las 14 paradas que realizó Jesús antes de la crucifixión. En 1935, con la Segunda República, se ordenaron quitar todas al declararse España como país laico.
se logran quitar 12. Una se escondió y otra se mantuvo en el sitio al negarse un vecino, con arma en mano, a permitir que se la llevasen. Las de madera marrón no son las originales. Fueron diseñadas a partir de unos dibujos de don José Arencibia Gil, siguiendo las instrucciones del párroco cuando fueron arrancadas. Le pidió que las dibujara para que no quedaran en el olvido, y fue gracias a eso que en los años 90 los vecinos pidieron al ayuntamiento que, siguiendo los dibujos de las originales, se hicieran iguales y se colocaran donde estaban. Las de color verde sí son originales. La tradición del Vía Crucis se puede ver en Viernes Santo cada año, pero sin violencia. A lo largo del barrio, a mano izquierda, veremos una serie de escalones adosados a las fachadas. Estos son monteras y servían para que las nobles damas pudieran subir sobre las bestias, caballos, mulas, burros, etc., y así no enseñaran ninguna parte noble o la ropa interior. Junto a la casa de los Sal tenemos un buen ejemplo. Las argollas que se encuentran junto a las escaleras servían para amarrar bien a los caballos, burros y mulas, pero hay una que es extremadamente alta para este tipo de animales. ¿Para qué servirían siendo más grandes y altas? Pues ahí se ataban a los camellos y razas de caballos muy grandes. La Casa de los Sal. Conocida popularmente como Casa de la familia de los Sal, consta de 2 edificaciones. La más antigua data de mitad del siglo XVIII y es un fiel reflejo de la construcción tradicional canaria, mientras que la segunda es un noble ejemplo del neoclásico. Desde el principio, la propiedad albergó una pequeña casa en uno de sus extremos, llamada Casa de los Guardeses, pues allí vivían los trabajadores domésticos. La historia de la familia Sal se remonta a Francisco Sal Grant, mercader de vinos, que huyó de la guerra en Inglaterra en 1713. Don Juan Antonio Sal y su esposa doña Elvira compraron esta propiedad en 1806, quienes se encargaron de edificar la zona neoclásica. En años más recientes, la propiedad se restauró y habilitó con el fin de darle una función sociocultural. Casa cuartel de la Guardia Civil. En la calle Carreña nos encontramos una joya arquitectónica abandonada en la actualidad. Los balcones tanto de esta casa como de las otras por las que hemos pasado son elementos del siglo XX. Las primitivas eran de una sola planta y con los años se fueron añadiendo plantas y balcones. Dicen que este edificio era conocido como la Casa del Pino porque fue construido con la madera de un solo pino de Tirajana. Durante el recorrido verán algunas casas de uso vacacional y otras emblemáticas, también destinadas a uso turístico. Ahora continúe hasta la calle Tres Casas, ahí nos espera nuestra última parada. Árbol bonito. Este árbol, un laurel de Indias, tiene una historia muy bonita que ha perdurado de generación en generación. Poco tiempo después de finalizar la Guerra Civil Española, un día cualquiera, los niños del barrio jugaban a hacer guerras entre ellos. Gritaban cosas como ¡Viva Franco! O ¡Muerte a los rojos! Una vecina llamada Doña Magdalena escuchó con tristeza y decidió tomar cartas en el asunto. Salió a la calle, los reunió y les hizo cavar un hoyo a unos, y a otros ir a su casa a buscar un arbolillo que tenía en una maceta. La señora lo metió en el hoyo y con tajante decisión les indicó que debían regar el arbolillo cada pocos días para impedir que se secara y mientras fuera creciendo no habría más guerras en España, ni pasarían más hambre ni frío. También les pidió que contaran esta misión a sus hijos y nietos para que nunca muriera. En el año 1968 hubo un plan de embellecimiento en el barrio y se encargó al pintor teldense don Arencibia Gil una serie de esculturas como la que vemos aquí, una cruz neorromántica. Además, en el año 1983 se le otorgó tanto al barrio de San Juan como al de San Francisco la figura de Protección Conjunto Histórico Artístico.
Aquí finaliza nuestra visita. Esperamos que hayan disfrutado con nosotros y le invitamos a seguir conociendo nuestra historia en la Casa Museo León y Castillo, gratuito y abierto de martes a domingo de 10 a 18 horas. Muchas gracias y hasta pronto.